Vamos a empezar tejiendo 24 cadenas en color beige. Entonces comenzamos. Aquí yo hago la cadena así y tejemos 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 23 y 24. Ya hicimos 24 cadenas. Ahora vamos a empezar a tejer la vuelta número 1 y vamos a tejer un punto en cada punto, pero empezando desde la segunda cadena. Desde donde hemos comenzado retrocedemos 1, 2 y empezamos a tejer un punto bajo en cada punto. Entonces en total vamos a tejer 23 puntos bajos. Entonces vamos tejiendo así hasta que llegamos acá al final y volvemos. Listo, yo acá ya tejí los 23 puntos bajos. Ahora en la segunda vuelta igual vamos a subir con una cadena y tejemos igual 23 puntos bajos. Entonces vamos tejiendo así un punto en cada punto hasta llegar al final, hasta aquí, y volvemos. Ya terminé de tejer acá la segunda vuelta. Ahora la tercera vuelta igual subimos con una cadena, volteamos y vamos a tejer solo 3 puntos en este color. Entonces tejemos 1, 2 y 3. Pero antes de cerrar este punto así con la lazada, lo vamos a cerrar en el color. Yo utilizo este de acá, se llama nude, o también puede ser color piel, y con este color lo vamos a cerrar para hacer el cambio de color. Entonces lo cerramos y lo amarramos aquí con 2 nuditos y vamos a cortar el color beige. Ahí está, cortamos y ahora vamos a tejer 17 puntos bajos en color nude. Ya, entonces vamos tejiendo así 1, 2, 3, así hasta que lleguemos a 17. Ya nos vamos a dar cuenta porque al final nos van a quedar solo 3 puntos bajos que los vamos a volver a tejer en color beige. Ya, entonces vamos tejiendo así hasta tener 17 puntos y volvemos. Miren, acá yo ya este punto es el punto 17 y lo dejo así porque lo voy a cerrar con el color beige. Ya, porque los 3 últimos puntos que me quedan lo vamos a hacer con beige. Entonces igual lo amarramos aquí con 2 nuditos. Esos nuditos no se van a ver porque van a quedar por la parte de adentro de la cabeza, ya, porque estamos empezando a tejer la cabeza. Entonces ahora cortamos este color y vamos a tejer 3 puntos bajos en color beige. Entonces tejemos 1, 2 y 3. Ahora en la cuarta vuelta vamos a hacer lo mismo. Vamos a subir con una cadena, tejemos 3 puntos bajos en beige, 1, 2 y 3. Pero este último lo cierran igual en color beige, ya, para poder igual tejer los 17 puntos en color beige y después al último tejemos igual los 3 puntos, perdón, los 17 puntos en color nude y al final vamos a tejer los 3 puntos en color beige. Entonces esta vuelta, que es la número 3 y la número 4, vamos a tejerlas igual. Estos hilitos hay que tratar que quede para este lado, que va a ser el lado que va a quedar para adentro. Ya, ahora tejemos los 17 puntos en color nude. Entonces vamos tejiendo así hasta llegar aquí y volvemos. Miren, acá ya tejí igual los 17 puntos. Ahora este, que es el número 17, lo vuelvo a cerrar con el color beige para tejer mis últimos 3 puntos en color beige.
ya. Entonces igual lo amarramos, hacemos 2 nuditos, así, y cortamos. Igual estos hilitos que queden para el lado de acá, que va a ser el lado de atrás, y tejemos los 3 puntos en color beige. Ahora nos toca hacer la vuelta número 5, y de la vuelta número 5 hasta la vuelta número 21, a ver, allá, desde la vuelta que sigue es la vuelta número 5, ya. Desde la vuelta número 5 hasta la 21 vamos a tejer solamente en color nude. Entonces aquí este último punto hay que cerrarlo con el color nude. Entonces hay que hacer acá de una vez el cambio de color. Lo vamos a amarrar igual acá, haciendo los 2 nuditos. Cortamos este color de acá, el beige, y ahora solamente vamos a tejer con el color nude. Igual subimos con una cadena y empezamos a tejer desde esta vuelta que es la número 5 hasta la vuelta 21. Solamente vamos a tejer un punto bajo en cada punto, ya, así, ven. Entonces vamos a ir tejiendo así hasta que lleguemos a la vuelta 21 y volvemos. Miren, yo ya tejí hasta la vuelta número 21 y se ve así. Ahora vamos a hacer el cambio de color, ya. O sea, hemos tejido todas estas vueltas haciendo un punto en cada punto, y o sea, quiere decir que en cada vuelta hemos tejido 23 puntos bajos, ya. Ahora nos toca hacer la vuelta número 22 y la vamos a cerrar en color, el último punto en color beige, para poder hacer el cambio de color, porque la vuelta que nos toca, que es la 22, vamos a empezar haciendo 3 puntos bajos en color beige. Entonces igual acá lo amarramos, cortamos este color y igual subimos con una cadena, y los hilitos recuerden que siempre quede para el lado que va a ir para adentro, ya. Entonces hacemos 3 puntos bajos en color beige, 1, 2 y 3. El tercero lo vamos a cerrar en color nude para poder tejer después 17 puntos bajos en color nude. A ver, aquí está. Entonces lo cerramos en este color y lo amarramos aquí igual. Cortamos el color beige y ahora tejemos 17 puntos bajos en color nude, ¿ya? Entonces vamos tejiendo así hasta tener 17 y volvemos. Ya que este es el último punto, el número 17, y vamos a hacer el cambio de color al beige para tejer los 3 últimos puntos en color beige. Entonces igual lo amarramos aquí. Y hay que tejer los últimos 3 puntos en color beige. Tejemos 1, 2 y 3. Ahora nos toca hacer la vuelta 23 y vamos a tejer igual 3 puntos bajos en color beige. Aquí vamos a hacer el cambio de color de nuevo porque vamos a tejer 17 puntos bajos en nude
y 3 puntos bajos en base. Ya tejemos así esta vuelta igual y volvemos. Ya miren, ya terminé de hacer la vuelta 23. ¿Ven? La tejí igual que la vuelta 22. Ahora en la vuelta número 24 vamos a tejer 6 puntos bajos en este color, en el base. ¿Ya? Entonces tejemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero este último punto vamos a cerrarlo en el color nude y vamos a tejer con este color 11 puntos bajos. Entonces lo cerramos acá. Así. Y tejemos ahora 11 puntos bajos con este. A ver que los hilos queden para este lado y empezamos a tejer acá los 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y el 11 lo cierro con el otro color porque vamos a tejer 6 puntos bajos con el otro color. Entonces lo cerramos acá con el color beige ahora acá. Y vamos a tejer 6 puntos bajos ahora, los 6 puntos que nos quedan en color beige. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora nos toca hacer la vuelta número 25 y vamos a hacer lo mismo, ya lo mismo que hemos hecho en la vuelta número 24. O sea, vamos a subir y vamos a tejer igual 6 puntos bajos en color beige. Ya tejemos los 6 hasta aquí, tejemos los 11 en nude y 6 de nuevo en beige. Ya entonces tejemos esta vuelta, que es la número 25, y volvemos. Ya miren, entonces yo tejí la vuelta 25 igual que la 24. Miren, va quedando así. Ahora nos toca tejer la vuelta número 26 y desde la vuelta número 26 hasta la vuelta número 28 vamos a tejer solamente un punto bajo en cada punto en color beige. Ya entonces tejemos un punto bajo en cada punto hasta la vuelta número 28. Y aquí ya no vamos a hacer ningún cambio de color, ya vamos solamente a tejer en este color que es el beige. Entonces tejemos hasta la vuelta 28 y volvemos. Miren, ya llegué yo acá hasta la vuelta 28 y se ve así. Toda esta parte va a ser la parte de adelante de la cara. Ahora vamos a voltear para hacer la parte de arriba de la cabeza, ¿no? Porque esta es la parte de adelante. Y lo que vamos a hacer es tejer por la hebra. Nos toca hacer, a ver, la vuelta 29 y vamos a tejer 23 puntos bajos, pero por la hebra de atrás. Igual seguimos con este color, ya. Entonces sí, subimos con una cadena y solo vamos a tejer por la hebra de atrás del punto. Entonces tejemos un punto bajo en cada punto hasta terminar todo hasta aquí, solo por la hebra de atrás. Entonces vamos a tejer 23 puntos bajos por la hebra de atrás
y volvemos. Miren, ya terminé de tejer todos los 23 puntos por la hebra de atrás y ven cómo se hace, como que se voltea, ¿no? La idea es que nos quede así para este lado. Entonces ahora desde la vuelta que toca, que es la número 30, vamos a tejer desde la vuelta número 30 hasta la vuelta número 53 un punto bajo en cada punto. O sea, que quiere decir que vamos a tejer 23 puntos bajos en cada vuelta. Ahora sí tejemos normal agarrando las dos hebras del punto, ¿ya? Entonces desde esta vuelta, que es la vuelta 30, hasta la vuelta 53 tejemos 23 puntos bajos en cada vuelta. Entonces tejemos hasta la vuelta 53 y volvemos. Miren, ya tejí desde la vuelta 30 hasta la vuelta número 53 y así nos va quedando. Esta es la parte de arriba, ¿no? De la cabeza, la que va a ir así. Ahora nos toca hacer la vuelta número 54 y vamos a tejer por la hebra de atrás, ¿ya? Entonces subimos igual con una cadena y tejemos solamente por la hebra de atrás los 23 puntos bajos, ¿ya? Vamos a tejer entonces un punto en cada punto hasta terminar y llegar acá y volvemos. Ya tejí toda la vuelta 54 por la hebra de atrás para que esto se voltee igual y nos vaya quedando así, porque vamos a empezar a tejer la parte de atrás de la cabeza, ¿no? Que vendría a ser como la cara, pero la parte de atrás. Ahora nos toca hacer la vuelta número 55 y vamos a tejer igual un punto en cada punto, pero ahora sí vamos a tejer normal agarrando las dos hebras y vamos a ir tejiendo así, solamente un punto en cada punto. Los 23 puntos bajos vamos a tejer en esta vuelta hasta llegar aquí y volvemos. Ya miren, ya terminé de tejer la vuelta 55. Ahora nos toca hacer la vuelta 56. Igual subimos con una cadena, volteamos y tejemos 6 puntos bajos, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a cambiar el color nude para tejer 11 puntos. Entonces este último de acá lo cerramos en el color nude. Para tejer los 11 puntos bajos en el otro color. Entonces cortamos el color beige y lo reservamos acá, porque de ahí los últimos 6 puntos igual los vamos a tejer en color beige. Entonces ahora vamos a hacer 11 puntos en color nude. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y este es el 11, pero lo cerramos con el color beige para hacer los últimos 3 puntos en este color. Entonces igual acá lo amarramos y vamos a cortar. Y cortamos este de acá y tejemos los 6 últimos puntos que nos quedan en color beige. Entonces tejemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ven? ¿Qué hemos hecho acá? Hemos tejido 6 en beige, 11 en nude y 6 en beige. Ahora nos va a tocar la vuelta número 57 y vamos a tejer igual que la 56. Tejemos los 6 puntos en beige, ya, que son estos de acá. Después terminamos hasta acá, tejemos los 11 puntos en nude y los 6 en beige. Entonces lo hacemos y volvemos.
Terminé de tejer toda la vuelta número 57 y nos toca hacer la vuelta número 58. Aquí igual subimos con una cadena, giramos y la vuelta 58 vamos a tejer 3 puntos bajos con este color, el beige, y lo vamos a cerrar acá con el color nude, porque con este color vamos a tejer 17 puntos bajos, ¿ya? Entonces ya hice el cambio de color al color nude y ahora tejemos 17 puntos bajos y nos van a quedar 3 puntos y los 3 puntos los vamos a tejer en beige, ¿ya? Recuerden siempre que estos hilitos tienen que ir por la parte de adentro. Entonces van viendo su tejido y ven que esta es la parte de adelante. Entonces la parte de atrás es donde van a quedar todos estos hilitos, ¿ya? Entonces eso no se olviden, ¿ya? Entonces después de hacer estos 3 puntos en el color beige, vamos a hacer 17 puntos en color nude. Entonces vamos tejiendo 1, 2, 3. Entonces acá ya tejí los 17, ¿ven? Los 17 en color nude, y ahora estos 3 últimos los tejemos en color beige. Entonces tejemos 1, 2 y 3. Ahora la vuelta que nos toca es la vuelta número 59 y vamos a hacer lo mismo que la vuelta número 58, ¿ya? Vamos a tejer 3 puntos en beige, 1, 2 y acá 3. Cambiamos el color, tejemos 17 puntos en nude y terminamos con los 3 puntos en beige, ¿ya? Entonces cuando terminemos la vuelta número 59 volvemos. Ya terminé de tejer la vuelta número 59, ¿ven? Es igual a la 58, lo mismo. Ahora nos toca hacer la vuelta número 60, ¿ya? He hecho el cambio de color al color nude porque desde la vuelta 60 hasta la vuelta número 75 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que en cada vuelta vamos a tejer 23 puntos bajos, ¿ya? Entonces vamos tejiendo así, solamente un punto bajo en cada punto, desde esta vuelta 60 hasta la 75 y volvemos. Bien, ya llegué hasta la vuelta número 75 y se ve así, ¿ven? Toda esta parte de acá. Ahora nos toca la vuelta número 76 y lo que vamos a hacer es cambiar al color beige, porque vamos a tejer 3 puntos en beige y después 17 puntos en nude y 3 puntos en beige, ¿ya? Entonces acá tejemos 1, 2 y 3 y hacemos el cambio de color para hacer los 17 puntos en nude. Ya hice el cambio de color, ahora tejemos 17 puntos en color nude. Entonces vamos tejiendo así hasta tener 17. Miren, acá hice los 17 nude, he cambiado de color al beige y hacemos los 3 últimos puntos en color beige. Ahora nos toca hacer la vuelta número 77 y la vamos a hacer igual que la 76. Tejemos 3 puntos en beige, 17 puntos en nude y 3 puntos en beige, ¿ya? Entonces tejemos así y cuando terminemos volvemos. Ya miren, ya tejí también la vuelta 77, la terminé. Ahora en la vuelta 78 y la vuelta 79 vamos a tejer solamente un punto bajo en cada punto, o sea 23 puntos en cada vuelta, pero solo en color beige. Ya no vamos a hacer cambio de color, ¿ya? Entonces tejemos así esta vuelta que es la 78 y también la 79 y cuando terminemos volvemos. Bien, ya terminé de tejer la vuelta número 78 y 79 y se está viendo así, ¿ven? Ahora nos toca hacer la vuelta número 80 y en la vuelta número 80 vamos a tejer igual un punto bajo en cada punto, pero si se dan cuenta, para que en cada vuelta donde hemos hecho la separación, porque esta cabeza es cuadrada, hemos tejido por la hebra de atrás aquí y aquí, ¿no? Pero acá, como vamos a voltear para este lado,
para que quede como igual así. Vamos a tejer esta vuelta por la hebra de adelante, ya. Esta es la vuelta 80. Entonces tejemos igual los 23 puntos bajos, pero por la hebra de adelante, igual haciendo un punto bajo en cada punto. Entonces vamos tejiendo así hasta terminar toda esta vuelta y volvemos. Ven, miren, como acá hemos tejido por la hebra de adelante, esto se va a doblar así para este lado. Ven, para que quede así también cuadrado. Entonces vamos tejiendo hasta llegar aquí y volvemos. Ya miren, ya terminé de tejer la vuelta 80 y ven como dejé esta hebra de aquí, se ve así. Entonces se va a doblar para el lado de acá. Ahora desde la vuelta número 81, que es la que nos toca, hasta la vuelta número 104, o sea, vamos a tejer 25 vueltas en total en color beige, o sea, desde el 80 hasta la 104, ya, solamente tejiendo un punto bajo en cada punto para que nos quede así como este lado que hemos dado 25 vueltas igual, ya. Entonces tejemos hasta la vuelta 104 y volvemos. Miren, ya terminé de tejer hasta la vuelta 104 y se ve así. O sea, la idea de esto es que este y este sean iguales, ¿no? Del mismo tamaño, y este con este igual sean del mismo tamaño, estos dos, este y este. Entonces esto va a quedar así en forma cuadrada, ya, porque esta es la cabeza. Ahora lo que vamos a hacer es unir esta parte con esta parte, ya. Vamos a unirlo así. ¿Y cómo lo unimos? Vamos a unirlo solamente agarrando la hebra de adelante y el punto de aquí, para que esta hebra de atrás quede como un borde en la parte del derecho, ¿verdad? Entonces lo unimos solamente agarrando la hebra de adelante de este primer punto, ahí está, y el punto de este lado, y hacemos un punto deslizado y seguimos agarrando la hebra de adelante, el punto de este lado, y hacemos un punto deslizado, y así vamos a ir uniendo agarrando solo la hebra de adelante y el punto del otro lado, y hacemos un punto deslizado. Así hay que ir uniendo todo hasta terminar. Miren, acá yo ya terminé de unir todo, y acá hacemos una cadena y cortamos. No dejamos tanta hebra porque esto lo vamos a esconder. Y miren, por el lado derecho nos quedó la hebra que dejamos de atrás, nos quedó aquí, para que se vea igual que todas las separaciones que hacemos acá en la cabeza, ¿ven? Entonces nos queda así, ¿ven? De forma cuadrada. Ahora lo que vamos a hacer es la parte de este lado para tapar el cuadrado de la cabeza, y la parte de este lado. Las dos los vamos a hacer iguales, los dos lados. ¿Y qué es lo que hacemos? En color beige, ahora vamos a tejer 24 cadenas. Entonces empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Y empezamos a tejer un punto en cada punto. Entonces comenzamos acá desde la segunda cadena y tejemos un punto en cada punto, o sea, vamos a tejer en total 23 puntos bajos. Ahora, desde esta vuelta, que es la número 1, hasta la vuelta 27, vamos a tejer 23 puntos bajos en cada vuelta, ¿ya? Entonces tejemos así hasta la vuelta 27 en este color beige. Vamos a tejer, acá no vamos a hacer ningún cambio de color, tejemos hasta la vuelta 27 y volvemos. Miren, ya llegué a la vuelta 27 y se ve así. Ahora igual hacemos una cadena
y hay que dejar una hebra larga para coser, porque hay que coser los 4 lados. Entonces lo medimos más o menos así, para que quede larga la hebra, y un poco más, y cortamos. Y ahí aquí jalamos para que quede el nudo ahí, y listo. De esta vamos a hacer 2 iguales. Ya, yo ya hice la otra. Hacen 2 iguales para poder coserlo acá a este lado y al otro lado de la cabeza. Ya miren, entonces ahora vamos a coserla a la cabeza de estos dos que hemos tejido aparte, y este es el lado de atrás. Lo acomodan bien porque este es el lado derecho, entonces esto tiene que quedar así. Entonces lo volteamos. Ya miren, esta parte de acá es la parte más larga porque esta es un poco más pequeña, entonces esta parte va aquí igual que esta parte. Ya, entonces esto tiene que ir acá unido y lo vamos a voltear así porque es al final, después que esté unido, va a quedar hacia el derecho, y lo vamos a unir con puntos deslizados. Entonces vemos bien acá donde hemos dejado esta hebra, aquí nos juntamos bien y ingresamos, jalamos aquí, hacemos una cadena y lo vamos a ir uniendo así con puntos deslizados, así. Entramos aquí en el siguiente punto y hacemos otro punto deslizado, así lo vamos a ir uniendo toda esta parte hasta llegar aquí, y de ahí lo volteamos cuando ya esté esa parte y unimos aquí, de ahí unimos acá y después acá, ya hasta cerrar todo el cuadrado de este lado. Miren, ya uní la parte de acá con puntos deslizados en todo alrededor para formar la cabeza cuadrada. Ahora esta parte de acá también he unido acá con puntos deslizados, y este último que me falta, este lado, no lo voy a unir así porque hay que voltearlo, hay que rellenarlo y ahí lo cosemos. ¿Ya? Entonces aquí voy a igual con una cadena lo voy a cerrar y a cortar, y vamos a voltearlo. Lo volteamos así, ven, y queda así la cabeza cuadrada. Hay que rellenarla bien para después coserlo acá. Ven, acá yo ya lo volteé y lo he rellenado bien. Ahora agarramos un poco de hebra, de hilo, y vamos a coserlo. Entonces ingresamos por acá adentro, y lo que vamos a hacer es primero hacer un nudo. A ver, acá igual lo amarramos, y esto que se quede por dentro, entonces lo unimos así, mire, pasamos por aquí, de ahí pasamos por aquí así, agarramos ahí así. Eso va a hacer que no se note que lo hemos cosido y que quede igual que todos los demás lados. Entonces vamos cosiendo así, vamos jalando así, y ahora por este lado vamos jalando, y ven que se va uniendo así y no se nota. Entonces vamos a coser así hasta que terminemos de unir toda la cabeza y que quede bien cerrado. Igual cuando ya estemos por aquí nos fijamos si está bien relleno para que tenga bien la forma de la cabeza cuadrada. Ya, entonces lo cosemos así hasta aquí, hacemos un nudo y lo perdemos. Miren, ya cosí ya toda la parte de acá y ven que no se ve igual que todos los lados que hemos unido.
Ahora lo que vamos a empezar a hacer es el cuerpo. Esto lo vamos a reservar, que es la cabeza. El cuerpo lo empezamos con color nude. Empezamos haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Entonces el anillo mágico yo lo hago así. Este hilo va para la parte de abajo. A ver, vamos a bajar un poco la cámara. Ahí. Así. Y lo cruzo. Y aquí ingreso, jalo y hago una cadena. Así. Ahora hacemos 6 puntos bajos adentro del anillo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos para cerrar el anillo mágico y en la segunda vuelta vamos a hacer un aumento en cada punto, que quiere decir que al final de esta vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Entonces hacemos 6 aumentos. Acá 1. El aumento es hacer 2 puntos en cada punto. Acá vamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, aquí 9, 10, 11 y 12. Ahora en la tercera vuelta vamos a tejer un punto bajo y un aumento. Empezamos acá tejiendo un punto bajo y siempre es bueno marcar nuestro primer punto para saber dónde empezamos y no perdernos en las vueltas. Entonces he hecho un punto, en el siguiente vamos a hacer un aumento, en el siguiente un punto, en el siguiente un aumento, y esa va a ser nuestra serie de un punto bajo y un aumento hasta terminar toda nuestra vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ya, entonces seguimos tejiendo así, un punto bajo y un aumento hasta terminar la vuelta hasta aquí. Listo, ya terminé acá. Ahora en la cuarta vuelta vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos, 1, 2, marcamos siempre nuestro primer punto que tejemos y un aumento. Seguimos tejiendo 1, 2 y un aumento. Esta va a ser nuestra serie hasta terminar la vuelta y al final nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la quinta vuelta y la serie va a ser de 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3. Hay que marcar siempre nuestro primer punto y seguimos con el aumento. Seguimos tejiendo 1, 2, 3 y el aumento. Hacemos la misma serie de 3 puntos bajos y un aumento hasta terminar aquí y volvemos. Ahora nos toca hacer la vuelta 6 y la serie va a ser de 4 puntos bajos y un aumento. 1, 2, marquemos aquí, 3, 4 y seguimos con el aumento. Vamos a seguir tejiendo 1, 2, 3, 4 y seguimos haciendo el aumento, y esta serie le vamos a tejer hasta terminar toda nuestra vuelta y al final de la vuelta vamos a tener 36 puntos bajos. Ya terminé. Ahora nos toca hacer la vuelta número 7 y la serie va a ser de 5 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Seguimos tejiendo 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento,
y esta serie la vamos a tejer hasta terminar toda nuestra vuelta y llegar acá, y al final de esta vuelta vamos a tener 42 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta número 8 y la serie va a ser de 6 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. Seguimos tejiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento, y esa serie la vamos a tejer hasta terminar toda nuestra vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 48 puntos bajos. Terminé la vuelta número 8 y ahora desde la vuelta número 9, que es la que sigue, hasta la vuelta número 21 vamos solamente a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que en cada vuelta vamos a tejer 48 puntos bajos. Entonces vamos tejiendo así, solamente un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 21 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 21 y se ve así. Ahora en la vuelta 22 vamos a hacer la serie de 6 puntos bajos y una disminución. Entonces empezamos a tejer 1, 2, 3 y hay que marcar siempre nuestro primer punto, 4, 5 y 6. Seguimos con la disminución. Así, la disminución es agarrando las hebras de adelante de uno del siguiente punto y hacemos el punto normal. Así hacemos la disminución. Entonces seguimos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Seguimos de nuevo con la disminución. Y esta serie de 6 puntos bajos y una disminución la tejemos hasta terminar la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 42 puntos bajos. Aquí ya voy a terminar la vuelta 22 y acá al último me toca hacer la disminución, pero lo voy a cerrar en color beige porque vamos a empezar a hacer la parte de en medio que tiene el comandiú chiquito y al medio tiene color beige. Entonces cambiamos de color y vamos a tejer 6 puntos en color beige. Entonces tejemos 1, 2, 3, 4, 5 y este es el último, el 6, y volvemos a cambiar al color nude. Ya lo cambié. Recuerden que siempre para cambiar el color, antes de cerrar el punto, se hace la lazada con el otro color y se amarra para que se quede ahí. Ahora los demás puntos que nos quedan los tejemos en color nude, así hasta terminar toda la vuelta. Ya, o sea, hemos tejido un punto en cada punto, solamente que los primeros 6 en color beige y los demás, que son 36 puntos que nos quedan, los hacemos en color nude. Entonces tejemos hasta el final de esta vuelta y volvemos. Ya terminé de tejer la vuelta 23. Ahora en la vuelta 24 la serie va a ser de 5 puntos bajos y una disminución. Ya, pero ¿cómo vamos a empezar? Aquí hacemos de nuevo el cambio de color al beige y hacemos un punto en beige. Hay que marcar nuestro primer punto. De ahí vamos a hacer la disminución aquí
y tejemos 3 puntos más en base. 1, 2 y 3. Y antes de cerrar este último, que es el 3, cambiamos al color nude. Aquí lo cerramos en color nude. ¿Ven? Y hacemos otro más en nude, así. Entonces acá ya hemos hecho nuestros 5 puntos y una disminución, solo que lo hemos hecho diferente para que la parte de en medio quede así, como que en medio el color beige, ¿ya? Entonces después de hacer esto, empezamos de nuevo contando 1, 2, 3, 4 y 5 y disminución. Seguimos 1, 2, 3, 4, 5, disminución. Y así vamos a tejer 5 puntos bajos y una disminución esta serie hasta terminar toda nuestra vuelta y llegar acá, ¿ya? Y al final de la vuelta nos van a quedar 36 puntos bajos. Miren, aquí ya terminé de tejer la vuelta número 24 y he cerrado con el color beige. Aquí ya realmente ya no estoy cortando el hilo para hacer el cambio de color acá en medio, porque ya sé que acá en medio voy a tejer un poquito más, entonces ya no lo corto, solo lo escondo así, miren, acá atrás. O si desean también lo pueden cortar y hacer el cambio de color de nuevo, como a ustedes se les haga más fácil. Ya, entonces nos tocaría hacer la vuelta número 25 y vamos a, en esta vuelta vamos a tejer un punto en cada punto, ya, pero vamos a tejer estos primeros 5 puntos en beige. 1, 2, 3, 4 y 5, y recuerden que lo cerramos para cambiar de color con el color nude. Entonces así, y ahora nos quedarían 31 puntos que los vamos a tejer en color nude, y así vamos tejiendo un punto en cada punto hasta terminar esta vuelta, y al final de la vuelta vamos a tener los 36 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta número 26 y de nuevo vamos a cambiar al color beige y empezamos tejiendo un punto bajo en color beige. Hacemos un punto, hay que marcarlo. Después vamos a hacer una disminución y tejemos 2 puntos más, 1 y 2, y lo vamos a cerrar en color nude para cambiar aquí. Entonces lo cerramos en el nude y vamos a seguir tejiendo un punto en color nude, y desde acá vamos a empezar a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y una disminución. De nuevo vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y una disminución. De nuevo hacemos 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y una disminución, y hacemos por cuarta vez 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y una disminución. Ahora lo que vamos a hacer es tejemos 3 puntos en 1,
2 y 3, y este último lo vamos a cerrar en color beige para hacer el cambio de color, y vamos a tejer un punto en color beige y hacemos una disminución así, ven. Ahora en la vuelta 27 vamos a tejer 6 puntos en color beige. Acá contamos 1, 2, que marcar siempre el primer punto, 3, 4, 5 y 6. Hay que cerrarlo, este último que es el 6, en color nude para poder hacer el cambio de color. Ahora sí. Ahora vamos a tejer 22 puntos en color nude, ¿ya? Entonces tejemos 1, 2, 3, ya acá voy 21 y 22, y lo voy a cerrar en color beige porque vamos a hacer estos dos puntos que quedan aquí en beige, 1 y 2. Ya miren, ya terminé la vuelta 27 así. Ahora de la vuelta 28 que siga la 30 vamos a hacer lo mismo ya que hemos tejido en la vuelta 27. O sea, ¿qué quiere decir? Vamos a tejer los 6 puntos en beige, los 22 puntos en nude, que son todos estos, y los 2 puntos en beige, ya. Eso vamos a tejer en la vuelta 28 que sigue la 29 y hasta la 30, ya. Recuerden que es 6 puntos en beige, 22 puntos en nude y 2 puntos en beige, ya. Así tejemos la 28, la 29 y la 30. Cuando lleguemos a la 30 volvemos. Ya llegué a la vuelta 30 y se ve así. Acá terminé igual con un punto deslizado, una cadena, y dejamos una hebra larga porque esto lo vamos a coser a la cabeza. Lo rellenamos y lo separamos para coserlo a la cabeza, ya. Ahora vamos a empezar a hacer las patas delanteras. Al igual que el cuerpo, empezamos haciendo el anillo mágico de 6 puntos bajos. En la segunda vuelta hacemos 6 aumentos, vamos a tener 12 puntos. En la tercera vuelta hacemos un punto y un aumento y vamos a tener 18 puntos. En la cuarta vuelta hacemos 2 puntos y un aumento y vamos a tener 24 puntos. Y en la quinta vuelta la serie va a ser de 3 puntos bajos y un aumento y nos van a quedar 30 puntos. Después de esta nos tocaría hacer la vuelta número 6, y desde la vuelta número 6 hasta la vuelta 9 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que en cada vuelta vamos a tejer 30 puntos bajos. Entonces tejemos hasta la vuelta número 9 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 9 y se ve así. Ahora nos toca hacer la vuelta número 10 y vamos a hacer 6 disminuciones seguidas. Entonces acá hacemos una, marcamos el primer punto, 2, 3, 4, 5 y 6, y los demás puntos los tejemos un punto en cada punto. Estos ya los tejemos normal hasta terminar toda la vuelta. Listo, ya terminé. Ahora la vuelta número 11 vamos a hacer lo mismo que la 10, hacer 6 disminuciones. Hacemos 6 disminuciones, 1, marcamos, acá hacemos 2,
3, 4, 5, acá 5 y 6. Y tejemos los 12 puntos que nos quedan aquí, haciendo un punto en cada punto hasta terminar toda nuestra vuelta. Ahora la vuelta 12 que nos toca y la vuelta 13 vamos a tejer solamente un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que en cada vuelta vamos a tejer 18 puntos bajos. Entonces tejemos hasta la vuelta 13 y volvemos. Vamos así. Ahora nos toca hacer la vuelta 14 y yo he hecho el cambio de color al color beige. Ahora desde la vuelta 14 hasta la vuelta número 17 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, ¿ya? Entonces quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 18 puntos bajos. Entonces tejemos hasta la vuelta 17 en color beige y volvemos. Ya llegué a la vuelta número 17. Ahora nos toca hacer la vuelta número 18 y desde la vuelta número 18 hasta la vuelta número 25 vamos a hacer 18 puntos bajos pero en color nude, ¿ya? Entonces tejemos hasta la vuelta número 25 haciendo un punto bajo en cada punto y volvemos. Miren, ya llegué a la vuelta 25. ¿Cómo se ve? Ya casi terminamos, falta 2 vueltas más. Aquí mientras van tejiendo ustedes tienen que ir rellenando, ya, para que le vayan dando forma y para que después no se haga más difícil rellenar a la hora de que ya lo estemos cerrando. Ahora en la vuelta 26 vamos a hacer la serie de un punto bajo y una disminución. Igual siempre marcando el primer punto y seguimos haciendo un punto bajo y una disminución, y esta serie la vamos a tejer hasta terminar toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos, ya. Entonces tejemos así un punto bajo y una disminución hasta llegar acá. Ya terminé hasta acá. Ahora nos toca hacer la vuelta 27 y vamos a hacer 6 disminuciones seguidas. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acá ya vamos a cerrar. En el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena, dejamos una hebra larga para poder coser la pata al cuerpo y acá jalamos. Ahora hay que rellenar más hasta acá arriba y de ahí vamos a cerrar con los 6 puntos que nos quedan. Miren, como acá queda ya el agujero más pequeño, yo siempre me ayudo con una tijera y así lo termino de rellenar. Puede ser también con la parte de atrás del crochet o con algún palito de madera, ya con lo que a ustedes se les haga más fácil. Ahora agarramos la aguja lanera y vamos a cerrar esta pieza. Acá nos quedan 6 puntos, entonces solamente agarramos las hebras de adelante de los 6 puntos. Agarramos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos para cerrar bien y listo. ¿Ven? Quedó cerrado. Hay que salir por aquí porque después vamos a coser esto al cuerpo. Hay que reservarlo esto para hacer las patas traseras. Este de acá igual vamos a hacer 2. Yo acá ya tejí los 2. Hay que hacer 2 y ahora vamos a comenzar a hacer las patas que van abajo del cuerpo.
Ahora vamos a empezar a hacer las patas traseras. Al igual que el cuerpo y las patas delanteras, vamos a empezar con un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la segunda vuelta hacemos 6 aumentos en cada punto, entonces nos van a quedar 12 puntos bajos. En la tercera vuelta hacemos un punto bajo y un aumento y nos quedan 18 puntos bajos. En la cuarta vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento y nos van a quedar 24 puntos bajos. Y en la sexta vuelta, en la quinta vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento. Entonces hasta ahí vamos a avanzar. Después de la vuelta 6, que es la que nos toca, hasta la vuelta 9 vamos a tejer solamente un punto bajo en cada punto, ¿ya? Entonces tejemos así hasta la vuelta 9, 30 puntos bajos en cada vuelta y volvemos. Miren, llegué a la vuelta 9. Ahora en la vuelta 10 vamos a hacer 6 disminuciones seguidas. 1, 2, hay que marcar nuestro primer punto. 3, 4, 5 y 6. Nos van a quedar 18 puntos y aquí vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Vamos a hacer 1, 2, 3, así hasta terminar toda esta vuelta y llegar acá. Ahora nos toca hacer la vuelta 11 y igual vamos a hacer 6 disminuciones seguidas. Aquí hacemos 1, 2, marcamos igual nuestro primer punto siempre, 3, 4, 5 y 6. Y nos van a quedar 12 puntos acá y vamos a tejer aquí un punto bajo en cada punto. Entonces tejemos los 12 puntos que nos quedan hasta terminar esta vuelta, hasta aquí, y volvemos. Miren, ya terminé la vuelta 12. Ahora nos toca la vuelta 11. Nos toca la vuelta 12 y desde la vuelta número 12 hasta la vuelta 18 vamos a tejer solamente un punto bajo en cada punto, ¿ya? Entonces quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 18 puntos bajos. Entonces vamos tejiendo así, un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 18 y volvemos. Miren, ya llegué a la vuelta 18. Ahora lo que vamos a hacer es tejer en la vuelta 19, tejemos un punto bajo y una disminución. Marcamos igual nuestro primer punto y seguimos tejiendo un punto bajo y una disminución. Esa va a ser nuestra serie hasta terminar toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Entonces tejemos así hasta terminar la vuelta y volvemos. Ya terminé esta vuelta, recuerden ir rellenando mientras van avanzando. Ahora en la vuelta número 20 vamos a hacer 6 disminuciones seguidas. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena y dejamos una hebra larga para poder coserlo después al cuerpo, ¿ya? Ahora, al igual como cerré la pata delantera, vamos a hacer lo mismo acá, agarrando de los 6 puntos que nos quedan,
agarramos solamente las hebras delanteras y lo cerramos. Antes de cerrarlo, igual fíjese si está bien relleno y de ahí lo cierran, ¿ya? Y de esta van a ser dos iguales, ¿ya? Estas serían las patas que van a ir abajo, ¿ya? Ahora nos toca hacer las orejas, y acá, al igual que el cuerpo y las patas, vamos a tejer hasta la vuelta 5, donde hacemos 3 puntos bajos y un aumento, y nos quedan 30 puntos. Y seguimos con la vuelta 6 y la vuelta número 7, donde solamente vamos a tejer un punto bajo en cada punto. O sea, quiere decir que en la vuelta 6 y 7 tejemos 30 puntos bajos en cada vuelta y volvemos, ¿ya? Tejemos hasta la vuelta 7 y volvemos. Ya tejí hasta la vuelta 7, ahora la vuelta 8 nos toca y he hecho el cambio de color al color beige. Vamos a tejer desde la vuelta 8 a la vuelta 11. Igual un punto bajo en cada punto, entonces ¿qué quiere decir? Que vamos a tejer 30 puntos bajos en cada vuelta. Entonces tejemos hasta la vuelta 11 y volvemos. Ya llegué a la vuelta número 11 y queda así. Acá en el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena, dejamos una hebra larga para coserlo a la cabeza y jalamos y acá queda un nudo, así. Y de esta vamos a hacer dos iguales, ¿ya? Entonces tejemos dos iguales, igual la reservamos. Ahora vamos a hacer el hocico. Miren, el hocico lo empezamos igual que el cuerpo, las patas y las orejas. Igual, avanzamos hasta la vuelta 5, que son 3 puntos bajos y un aumento, donde vamos a tener 30 puntos en total, ¿no? Y después la vuelta 6 que nos toca hasta la vuelta 8 vamos a hacer solamente un punto bajo en cada punto. Ya acá no va a haber cambios de color ni nada, solamente tejemos con el color nude. Entonces tejemos desde la 6 hasta la 8, solo 30 puntos bajos en cada punto y volvemos. Miren, ya llegué a la vuelta 8 y nos queda así el hocico. Igual en el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena. Hay que dejar una hebra larga para coserlo a la cara. Ahora vamos a hacer la cola, y la cola lo vamos a hacer en color beige, ¿ya? Entonces hacemos un anillo mágico de 8 puntos bajos. Aquí hacemos así: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cerramos el anillo mágico y desde la vuelta 2, que es la que nos toca, hasta la vuelta 8 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que en cada vuelta vamos a tejer 8 puntos bajos. Entonces tejemos hasta la vuelta 8 y volvemos, ¿ya? Miren, ya avancé hasta la vuelta 8 y nos queda así. Igual hacemos un punto deslizado en el siguiente punto, una cadena, y jalamos y dejamos hebra para coser al cuerpo, ¿ya? Ahora nos toca coser la cabeza al cuerpo. Ya tenemos todas las partes. ¿Cómo vamos a coser? Ven que esta parte de la cabeza tiene como 3 escalones, 1, 2, 3. Esta es la parte de arriba, ya va así, porque acá abajo solo tiene como 1 o 2 escaloncitos, ya. Entonces va así. El cuerpo lo ponemos en medio, lo centramos bien, ya vemos que quede en medio. ¿Y cómo lo vamos a coser? Al igual como unimos, ¿se acuerdan que dejamos la primera parte? Acá dejamos una parte y cosimos para cerrar la cabeza. De la misma manera vamos a coser el cuerpo a la cabeza y las partes, las patas de adelante, las traseras, la cola, el hocico, todo lo vamos a coser así. Miren, lo que yo hago es centrarlo bien en el medio y le coloco alfileres para que no se mueva el cuerpo, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a coser todas las partes? Siempre agarramos un punto así, miren, ahí sí se enfoca, ahí un punto de la cabeza,
jalamos, agarramos así un punto del cuerpo, jalamos bien y seguimos agarrando un punto de la cabeza así, un punto del cuerpo y vamos jalando para que nos quede bien cerrado, ¿ya? Entonces así vamos a ir cosiendo por todo el alrededor, ¿ya? Y al final hacemos un nudo y perdemos la hebra por adentro de la cabeza o del cuerpo. Acá ya voy a terminar de cerrar la cabeza con el cuerpo, pero antes de terminar lo rellenamos un poco más para que quede más estable hasta que veamos que está bien relleno y de ahí lo terminamos de coser, ¿ya? Miren, ya cosí la cabeza al cuerpo. Ahora con estos palitos de acá, que son con unos palitos de madera o de bambú, lo que yo hago es voy a agarrar 3 de estos y los voy a meter acá entre la cabeza y el cuerpo como para que le den más estabilidad. Lo ingreso por acá por cualquier lado del cuerpo y lo paso así como hasta la cabeza. ¿Ven? Así. Igual sale un poco acá, pero esto lo que yo hago es cortarlo, romperlo y que se quede más o menos hasta la mitad para que tampoco se salga ni moleste. Y le pongo unos 3 más o menos, le ingreso para darle como más estabilidad. Así, ven, como que quede en medio para que no moleste acá abajo ni arriba y para que le dé como un poco más de estabilidad a la cabeza, porque igual la cabeza, como es más grande que el cuerpo, siempre es como que se balancea, pero miren, acá ya no, ya quedó más estable. Y ahora estos palitos los voy a cortar y lo voy a esconder. Ya cosí una de las patitas delanteras, pero le quería mostrar dónde lo he cosido. Bien pegado acá a la cabeza, ahí mismo, y mirando obviamente para la parte de adelante, así nos va a quedar. Entonces, así como hemos cosido la cabeza al cuerpo, igual la cosemos las patitas, la colita que falta y el hocico, ya, pero se cose así todo este lado, miren, por el lado de acá abajo y hasta acá, y va así pegado al cuerpo. La otra patita igual va a ir acá, así, las dos patitas van a ir así mirando para adelante, solo que no alcanza la cámara, pero la idea es que van así pegadas al cuerpo y a la cabeza y mirando para adelante, ya, así, porque las otras patitas, esta de acá, que es la patita de abajo, va justo donde termina el cuerpo, ahí tiene que caber y queda justo así abajo de la otra patita, y obviamente a la misma distancia ahí lo cosemos, ya, así, y así le vamos a coser. Y la colita lo vamos a coser igual acá en la parte de atrás, más o menos ahí, miren, ahí. Ya ustedes ven a su criterio donde le colocan la colita, pero más o menos es ahí. Entonces lo cosemos y volvemos. Miren, ya le cosí las patas delanteras, las patas de abajo, las de atrás. Ahora le quiero coser las orejitas. Igual medimos al medio, lo centramos bien, ponemos los alfileres alrededor y lo cosemos de la misma manera que hemos cosido la cabeza, el cuerpo y las patas. Y antes de terminar de coser, acá yo ya voy a terminar, lo rellenamos bien igual la orejita para poder terminarla de coser, ya. Mire, y esta orejita va aquí donde comienza la cabeza, ahí y en medio, y la otra oreja, que es esta de acá, igual vamos a colocar acá donde comienza la cabeza y ahí en medio también, para que nos quede así. Miren, les quería enseñar, ya cosí las dos orejas. Ahora nos toca coser, y también cosí la colita, y está todo, solamente nos falta la nariz. Esta es la nariz la vamos a coser acá, miren, justo acá está la hebra que dejamos por fuera, ¿cierto? Este es un punto 2, acá en el segundo, más o menos ahí, o sea, de donde está la hebra contamos 1 o 2 vueltas, y ahí en la segunda, ahí lo colocamos y en medio, ya, ahí le vamos a coser. Pero antes de coser la nariz, el hocico,
le vamos a colocar una naricita. Yo tengo esta naricita de seguridad, pero si no tienen la nariz de seguridad no hay problema, le pueden bordar. Yo recuerdo que ya esta es la tercera vez que hago este perrito, pero la primera vez no tenía esta nariz de seguridad y lo que hice fue bordarla nada más. Así que no se hagan problemas si no tienen la nariz. Entonces yo creo que más o menos la vamos a colocar aquí, porque igual hay que bordar la boquita. Y entonces la ponemos ahí y le colocamos el broche de seguridad. Entonces nos va a quedar así. Y ahora lo que quiero hacer es bordar la boquita. Miren, yo he ingresado más o menos por acá, donde termina la nariz. Entonces quiero que quede así. Vamos a ingresar al medio más o menos aquí. Y salimos por acá, para poder ajustar esa parte, que nos quede así como una curva. Así ven. Y entramos por acá mismo para ajustar esa parte de ahí. Así. Y igual lo vamos acomodando. Más o menos así. Y por la parte de acá, a la misma altura de acá, donde termina la nariz, salimos por aquí. Quiero que esto quede igual así, ¿ve? Ahí. Entonces vamos a ingresar más o menos por aquí, a esta altura, para ajustar esa parte de la boquita igual. ¿Ven? Jalamos ahí y salimos por acá encima, para que se quede ahí ese hilo y ya no se alce. Así. Igual lo vamos acomodando así para que se vea mejor. Así. Y falta la parte de aquí. Tiene como una rayita así. O sea, estamos tratando de hacerlo lo más parecido al peluche del comandio chiquito, ¿no? Que igual tiene así su boquita. Entonces, en esta parte de acá también le hacemos esto. La verdad que este amigurumi no es tan fácil, tanto por los cambios de color y por la unión de las partes, pero todo se puede. Así que miren, y así nos queda. ¿Ven? Y ahora sí, cuando ya lo hemos bordado, este de acá lo amarramos con el otro y lo cortamos. Y lo vamos a coser ahora sí a la carita. Ahí donde les dije, como donde termina el color nude, una línea más abajo, ahí lo cosemos en la parte de en medio, ¿ya? Ahí. Miren, ya cosí la parte del hocico. Miren cómo quedó. Ahora los ojos todavía no los he pegado, hay que pegarlos con silicona. Entonces, en pañolensi, con pañolensi blanco y color negro, o fieltro como ustedes le digan, cortamos. Vamos a medirlo para que lo corte más o menos de ese tamaño. Mira, en color blanco el ancho es más o menos casi 4 centímetros, ¿ven? Como un poquito más de 3 centímetros y medio, y de altura es igual 3 centímetros y medio, ¿ya? Y lo negro, que es como un cuadradito igual, que va como decir casi a la mitad y a la mitad. También de largo mide 2 centímetros y de ancho 2 centímetros y medio, ¿ya? Para que se hagan una idea. Entonces lo que vamos a hacer es aquí justo donde comienza el hocico, ahí lo vamos a pegar, ¿ven? Dejando un poquito de este lado y un poquito de este lado, y aquí más o menos un dedo, y ahí lo pegamos porque los ojos son así grandes, ¿ya? Lo pegamos y de ahí lo último que vamos a hacer es bordar el alrededor de los ojos, que tiene como una línea negra. Miren, yo ya bordé el alrededor de este lado del ojo. Ahora vamos a hacer ingresamos por un lado de la cabeza y salimos por acá, y salimos hasta aquí, salimos al medio, igual como hicimos acá en el lado de la boca, para poder asegurar el hilo y que se quede ahí. De ahí
pasamos por encima y entramos por acá mismo. Ahora hay que salir por la parte de acá, más o menos aquí. Ahí jalamos y de ahí acomodamos esto para que se vea igual el hilo negro. Hay que ir acomodándolo ahí. Igual acá ingresamos, salimos más o menos por la mitad, por acá, y pasamos por acá mismo para agarrar ahí el hilo. Salimos por aquí, sí, más o menos por ahí, y pasamos así. ¿Ven? Ahí entramos por acá y salimos por en medio. Y lo vamos acomodando así. Salimos por acá mismo y por acá abajo, y acá este es el último, y hay que salir por donde hemos entrado para amarrar. Aquí siempre salimos por donde entramos, hacemos 2 nuditos y tratamos de que estos 2 hilos queden del mismo tamaño, porque lo que yo hago es perderlo por adentro de la cabeza. Estos 2 hilos los ingreso por acá por la aguja, así, y los pierdo por adentro de la cabeza, así, ven, y lo que queda lo cortamos así y ya está. Miren, ahora vamos a hacer el collar. He tejido 26 cadenas en color rojo y vamos a ingresar acá en la segunda cadena desde donde terminamos y vamos a hacer un punto bajo en cada punto, ya. Entonces vamos a hacer en total 25 puntos bajos. Tejemos así hasta llegar aquí y volvemos. Miren, así nos quedó. Ahora esto en el cuello del perrito lo vamos a coser para que quede como su collar. Entonces lo acomodamos bien, así, lo juntamos y por acá atrás lo cosemos, ¿ya? Miren, en la parte de atrás el perrito tiene bordado como un cuadradito rojo, uno acá, acá tiene amarillo, tiene verde. Entonces los vamos a ir bordando así como voy a hacer este el primero. Voy a hacer este y de ahí hago los demás y les enseño dónde va cada uno para que también lo puedan hacer. Entonces empezamos bordando el cuadrado rojo. Agarramos un poco de hilo de color rojo y dejamos un poco de hebra para después esconderla. Y vamos solamente pasando así, agarrando como 2 puntos. Ese relleno que se sale al final lo podemos sacar para que no se vea. Entonces lo vamos a ir pasando así. Tenemos que formar como un cuadradito. Ven, así. No más, me parece. Ahí. Listo. Esta es la última pasada que le vamos a dar acá, que salir un rato por cualquier lado del cuerpo para ver cómo se ve. Miren, y esto de aquí, el relleno, de ahí lo sacamos. Entonces esa es la idea que tenemos que hacer. A ver, el relleno no deja ver. De pasar varias veces. Yo he agarrado
2 puntos de una fila y 2 puntos de otra fila, o sea, en total hemos agarrado 4 puntos y hemos formado como un cuadradito. Ya así lo vamos a bordar, solamente es pasar varias veces agarrando 4 puntos. De ahí perdemos esta hebra, hacemos un nudito y lo perdemos. Esta va a haber otra roja acá amarillas y verdes. Me parece que en total son como 1, 2, 3, 4, 5, 6, como 8 cuadraditos. Los voy a bordar y volvemos para enseñarles dónde va. Miren, ya terminé de bordar. Son 2 rojos acá arriba. De ahí siguen 2 verdes que van un poco más a los costados. Y amarillos y verdes van en la misma línea. En total son 8 cuadraditos que se tienen que bordar. ¿Ya? Entonces los bordan igual como les enseñé y nos va a quedar así. Ahora por la parte de adelante nos quedó así. Entonces ya tenemos listo el comandiu chiquito. En total me midió hasta las orejitas 29 centímetros aproximadamente. Así que espero que les haya gustado y si es así le den una manito arriba y se suscriban al canal. Eso es todo, espero que estén muy bien. Nos vemos hasta el siguiente video.